Bienvenidos a Los Replicantes. Hoy estamos con una invitada muy especial, es Asha Ismail, que es activista de derechos humanos y fundadora de la ONG Safe a Girl, Safe a Generation. Asha fue superviviente de mutilación genital femenina y hoy nos ha venido a contar un poco pues, su historia. ¿Qué tal, Asha? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. A ti, encantados. Bueno, pues nosotros hoy queremos visibilizar un tema tan importante como es la mutilación genital femenina y dar voz pues, a tantas mujeres que como tú, desgraciadamente, han sufrido este tipo de violencia. Para ello nos vamos a remontar al principio de tu historia, que es tu infancia, que es una etapa que para ti se vio interrumpida a los 5 años, que fue cuando fuiste sometida al tercer tipo de mutilación femenina, que por lo que tengo entendido es el más doloroso y que se llama la infibulación genital. Y además que, por lo que he escuchado, fue sin anestesia. ¿Cómo recuerdas aquel día? Pues es un recuerdo que nunca se borra. Lo he descrito tantas veces, lo he hablado tantas veces, pero cada vez me impacta hasta yo, que estoy contando de cómo he podido sobrevivir a aquello. Cuando tenía más o menos 5 años, pues me dijeron que me iban a purificar, mi familia. Yo soy de Kenia. Soy somalí de Kenia y explico. Soy la parte que dividieron los colonialismo, ¿no? Y dividieron un pueblo, una parte pertenece a Somalia, la otra parte pertenece a Kenia, pero seguimos hablando el mismo idioma, teniendo la misma cultura. Tengo familia en la otra parte. Entonces los somalíes practican la mutilación genital femenina, todos los tipos. Y mi familia en concreto pues practicaba el tipo 3, la infibulación era parte de su cultura, su tradición. Entonces uno de esos días me dijeron que me iban a purificar. Íbamos a viajar de mi pueblo, vivíamos cerca de la frontera con Somalia, pero íbamos a otra frontera donde vivía mi abuela. Mi abuela vivía en Moyale. Moyale es frontera con Etiopía. Y yo me acuerdo yendo ese viaje muy feliz, era un viaje muy, muy largo. Y finalmente llegamos y me dijeron mañana sería mi día. Así que siempre comparo esa sensación que tuve la noche anterior con la sensación que tienen los niños cuando llega Papá Noel la noche anterior o Reyes. No supe eso hasta que tuve hijos y estuve viviendo ahí, pero eran esas mariposas que no podía dormir, los nervios que me tenían que regañar para ir a la cama, porque quería que llegara mañana. Mañana era muy importante. Y finalmente amanece, yo despierto a mi madre y le digo, mañana ya es mañana, mamá, le dice, levántate. Entonces la casa de mi abuela era casa de barro, paredes de barro, suelo de barro y el techo de paja. Eran todas las habitaciones así y una de ellas se utilizaba como cocina. Y me acuerdo de mi madre, se levantó y hizo el fuego, me hirvió agua y me bañó y me puso un vestido cortito y luego me dio dinero para ir a comprar cuchillas. En la tienda no tenía que cruzar ni calle ni nada, era una tienda al lado del barrio que abría con el primer rezo. Así que yo fui corriendo, tan contenta, le di el dinero y el tío me dio 2 cuchillas. A la vuelta de la tienda encuentro a mi abuela, mi madre y una señora que no había visto previamente en la habitación que utilizaban como cocina. Y habían cavado un agujero en el suelo de esa cocina. Entonces entro, todavía no estoy asustada, todavía es mi día, y de repente me agarran y me quitan la ropa interior. Ahí es cuando me asusto un poquito. Finalmente me coge mi abuela, sujeta mis brazos y con sus piernas abre las mías, lo máximo. Me pone en el borde del agujero que habían cavado. La señora está adelante, mis piernas completamente abiertas, la señora adelante y mi madre detrás de la señora. Entonces la señora empieza a cortar y es ahí cuando siento un dolor que es tan difícil de describir. Obviamente en ese espacio no había médico, no había enfermera, no había nada. Estábamos hablando de la cocina de mi abuela. Y grito. Y cuando grito, y justo estaba pasando
volviendo de rezar mi abuelo. Y me acuerdo escuchar a mi abuelo decir que la gente ha dejado esa barbaridad, que no entendía por qué continuábamos, ¿no? Continuaban mis abuelas. Entonces yo al escuchar eso, intenté gritar aún más, porque quería que me escuchara y que venga a salvarme. Pero ahí en ese momento me metieron un trapo en la boca. Así que para que no se escuchara mis gritos, ahogar mis gritos, ¿no? Empezaron a cortar y seguramente que duró unos minutos solo, lo que era eso, pero para mí era una eternidad, no acababan. Y estaba deseando que acabaran, que terminaran. En mi mente estaba pensando si una vez terminado, ya todos mis problemas acabaría, porque ya no me dolería, me curaría, no sé, pero quería que terminaran lo que estaban haciendo. Pues el agujero era para que cayera todo ahí y luego lo iban a tapar. Después de cortar todo, lo que hicieron fue coserme. Entonces, con hilo y aguja normalmente utilizan otro tipo de pinchos, grapas caseras, pero conmigo fue con una aguja y hilo, lo normal de coser la ropa. Y me cosieron, me cerraron todo, dejando un agujero muy pequeño. Cuando más pequeño era el agujero, más perfecta era la niña. El tamaño de una cería lo comparan a veces. Yo no sé qué tamaño era el mío, pero estaba completamente cerrada. Y luego ya te hacen como una mezcla de hierbas, pegamento casero, y te tapan. La sensación que tenía de la mezcla que me habían dado, más los puntos que me habían dado, era como alguien sujetara mi piel, toda mi piel, y decía, o sea, con mucha fuerza intentar, pues esa era la sensación que tenía yo. Y después pues te atan de los dedos gordos hasta la cintura y me llevaron a otra habitación en un sitio muy plano, porque cualquier movimiento, no podía estar en un colchón, podía causar desnivel y se podía abrir esa parte. Y también me amenazaban, si se abre, van a repetir la operación. Entonces tenía que estar en un sitio muy plano y ahí empiezan a cuidar la dieta. No, hay algunos alimentos que no puedo tomar mucho, porque no puedo tener, o sea, no puedo hacer mucha fuerza a la hora de hacer necesidades por miedo que se abra el espacio. Y se supone que la mezcla que me habían puesto también era para evitar infección, sangrado, bueno, según ellos era medicamento casero. Y mi primer shock, fue cuando intenté orinar. Eso te iba a preguntar, digo, las consecuencias de los días de después, porque supongo que todo lo que conlleva luego lo sufriste. Totalmente, pero después de ese momento yo creo que me quedé dormida y luego me desperté y ahí no sé si me dieron agua, no me acuerdo bien ahora de esa parte, pero lo que sí me acuerdo es cuando intenté orinar, mi primera gota de orina era, imagínate una herida abierta, Claro. échale picante, vinagre, Sí. alcohol, esa sensación, ¿no? Y yo, después de la primera gota, dije, en la vida voy a volver a mear. Era esto, no, o sea, claro, no lo voy a hacer. Y aguanté todo el tiempo que pude aguantar hasta que ya no podía aguantar más. Y lo hice y volví, digamos, a orinar en la cama otra vez, por las noches, porque era cuando mi cuerpo era más relajado, ¿no? Y andar y demás, los días Pues de después. en esa postura tengo que estar, pues ahí mismo es cuando tengo que hacer mis necesidades, porque traían otro papel de plástico con tierra y ahí mismo me limpiaban y todo. Entonces, para poder levantar, la señora viene cada semana, la señora esa. Entonces te quita las cuerdas, te abre las piernas, te quita
lo que te había echado, te limpia y ella mira cómo va cicatrizando. Si te curas bien y no tienes ninguna complicación, pues a las 3 semanas ya te pueden quitar las cuerdas. Y a mí, por ejemplo, no me acuerdo, creo que eran 2 o 3 semanas, no me acuerdo, porque esta mujer venía a la semana o 10 días. Vino como 2 veces a limpiar, a curarme, a poner otra mezcla de esa hierba, antes de quitarme las cuerdas hasta la rodilla. Y ya con un palo me dejaban caminar un poquito en el patio. Ya después de eso, al mes ya te quitan todas las cuerdas, ya puedes hacer, digamos, vida normal. Ya estás curada. Si no hay que repetir la operación, si no has cogido ninguna infección, pues ya estás bien y podemos decir que tuve suerte dentro de lo que cabe, porque no tuve ninguna complicación en ese momento, pero ya no eres igual. Claro que no. De hecho, ahora te iba a preguntar que pensando en lo que me has dicho antes de que tú te imaginabas ese que era tu día, como la ilusión de que tenemos los niños cuando vienen los reyes y tal, realmente fue luego la antítesis, en plan, fue pasar del sueño a la pesadilla. ¿Hasta qué punto te ha cambiado tu vida, que tú ahora mismo me acabas de decir que nunca vuelves a ser igual? ¿A qué niveles te ha influido a ti la mutilación genital femenina? Pues de las cosas que se habla, por ejemplo, los daños que te provoca físicamente, anímicamente, psicológicamente, son permanentes. Las que no se habla es, por ejemplo, cómo me sentí yo después de eso. Yo después de eso me convertí en una persona muy enfadada, siempre, estaba muy enfadada, un poquito rebelde, odiaba a todas las personas que me rodeaban, desconfiaba de ellos. Y una de las personas que tenía también mucho rencor era mi abuelo. Era, además de mayor, incluso lo pensé, era un líder religioso. Mi abuelo era el imán de la mezquita. Él tenía la verdad en sus manos. Él podía haber parado eso. O sea, no solamente el mío, sino todas las mujeres de la familia. Él en ese momento se convirtió en cómplice en ese crimen por no haber hecho nada. Mi padre por nunca haber hablado de ello como si no existiera. Y luego las mujeres de mi familia, que obviamente estaba enfadada, pero ya luego comprendí su parte. Pero ese cambio inmediato, digamos, mío fue eso, estar muy enfadada y desconfiando de todo el mundo y convirtiéndome en la rebelde más grande que puedas imaginar en ese momento. Y el resto de mujeres de tu familia que también fueron sometidas a esta práctica, por lo que entiendo, ¿qué pensaban de que tú fueras tan rebelde, de que dijeras, aquí hay algo mal? Porque supongo que tú dirías, aquí esto... Mi madre me dice que cuando estaba sentada todavía en ese espacio, la pregunté por qué me había hecho esto. Eso te iba a preguntar también, ¿has llegado a perdonarla? Sí. Y ¿Has te entendido cuento al por menos? qué. Le pregunté por qué me había hecho y luego le dije, si yo llego a tener una hija no le voy a hacer. Eso ella me recordó a mí cuando yo llegué a una decisión al final, ¿no? Me dijiste eso cuando eras pequeña, digo, pues yo lo mantengo. Sobre perdonarla, sí, porque con el tiempo comprendí que ellos estaban haciendo algo que se esperaba de ellos, un deber, una obligación, ¿no? Y que no me querían hacer daño. Es su manera de prepararme para ese futuro que me espera dentro de mi comunidad, para que sea aceptada, para que sea respetada, para mantener el honor de la familia. Entonces, ese es el sacrificio que tienen que hacer, ¿no? Y no lo hacen porque odian a sus hijas. Ya. Hablando de eso, ahora que estás hablando de que es algo que tienen que hacer, es como una tradición, ¿no? Y muchas veces como que se habla de las tradiciones como algo incuestionable, que sí o sí deben como proseguir en la historia. Pero sin embargo,
tú has conseguido demostrar pues, que esta mutilación, a pesar de estar muy arraigada en comunidades como la tuya, como la somalí, realmente es una agresión, un tipo de violencia que debe ser erradicada. ¿Cuáles crees que han sido tus mejores estrategias o las estrategias que tú has utilizado para que tanta gente abra los ojos? Yo creo que actué desde el enfado. Yo quería cabrearles, quería hacerles daño también. ¿No? Ser rebelde, como has dicho antes. Exactamente. Y no actué desde decir que voy a buscar justicia porque esto es injusto, porque eso está mal. No, yo he nacido y he criado en esa comunidad. Por lo tanto, yo creía en todo lo que hacían, porque es mi comunidad, es mi gente, es mi familia. Y aunque no me gustó y me provocó esa rebeldía lo que me habían hecho, ahí hubo una vez que tenía 14 años, entonces estaba en un instituto en Kenia, uno de los mejores institutos de niñas. Había niñas de otra parte de Kenia que no conocían lo que era la mutilación genital femenina. Y yo me acuerdo, le vi una de las niñas en el baño meando, o sea, son esos baños asiáticos, se sientan las niñas, no cierran la puerta, y la primera vez que veo una niña de mi edad urinando. Y eso me impactó. La miro y pienso, oh Dios mío de mi vida, ¿cuántas cosas tiene? Tiene muchas cosas en su parte, ¿no? Y se lo escucha, al orinar se lo escucha, qué mal. En esa postura de mirando, analizando a esa mujer, yo me veía como mejor que ella. Yo era mejor. A mí no se me escucha mi pis. O sea, cuando estoy orinando nadie lo escucha. Si abro las piernas, no se me ve nadie. Estoy completamente, no soy como esa, por lo tanto estoy mejor que ella. ¿Qué quiero decir? Esas son todas las historias que te van creando con ellos, que ahora estás en otro nivel, ahora eres una niña decente. Son las historias que escuchas, que otras hablan, como dicen, ¿has visto la hija de fulanito? No se le escucha nada cuando está orinando. Es una de las cosas de señoras hablan, como esa mujer que no se le escucha, porque no se debe escucharnos a nosotros ni mear, ni cagar, ni hacer nada. O sea, no debemos hacer ninguna de esas cosas. Por lo tanto, esa fulanita no se lo escucha. Entonces, eso es como un halago, ¿no? En la mejor. Entonces, todas esas cosas estaban en mi cabeza. Era parte de mi cultura. Cuando yo estoy mentalmente juzgando la niña, la compañera de colegio que vi, y pensando que era mejor que ella, porque estaba de acuerdo con lo que estaba pasando. Incluso con mi rebeldía. Pero eso va cambiando, según va creciendo, porque tenía también muchísimas complicaciones. O sea, infecciones, cuando llega la regla, era horroroso. A mí me tenían que dar aspirinas para diluir, o sea, me duraba más días que lo normal, porque salía muy poco. Tenía unos dolores que no puedes imaginar, me desmayaba en la calle. Entonces, complicaciones son uno otro y todos estaban relacionados, aunque yo no lo relacionaba. Sé que estaban, sé ahora, obviamente, después que se me he metido en todo eso, sé que todo eso estaba completamente relacionado, ¿no? Entonces, mi decisión a ir en contra de este sistema, cuestionar todo lo que se estaba haciendo, llega a raíz de otra consecuencia, ¿no? A otra cosa que me pasa a mí. Porque a mí no solamente sobreviví la mutilación genital femenina, también estuve en un matrimonio que yo no quise, ¿no? Ahora, no quise, no era mi elección. Entonces yo normalmente no lo llamo ni siquiera matrimonio. Ha habido un comprador, yo digo, que vino a comprarle, me vendieron y así fue. Y lo llamo así porque creo que las cosas hay que llamarlo por su nombre. Sí, fue un matrimonio concertado. Pues bueno. Efectivamente. Había un dinero en el medio, por lo tanto, además tenía 20 años, se supone que tenía que estar súper agradecida, que ya algún hombre se fija en mí con esa edad, ya soy muy mayor. No, efectivamente, era muy mayor. Y tenía que estar muy agradecida que por fin, ¿no?, voy a ser una persona decente y que alguien
quiere casarme. Entonces yo me acuerdo el día que me dicen que ya te vas a casar, y además en Somalia, yo soy de Kenia, ¿no? Y era alguien a quien no habías visto en tu vida. En la vida no le había visto, no le conocía, y yo vi la alegría de mi familia, vi la alegría en los ojos de mi padre, ¿no? Como estaba muy orgulloso que eso pasara, y no fue capaz de decir que no quiero ni nada, porque todo estaba arreglado. Ya. Así que me voy a esa ciudad donde iban a organizar, a celebrar la ceremonia y todo. Y estoy hablando de 1987, por ahí. Estaban las bodas, bueno, había familias que lo hacían en un hotel, no sé qué, pero en esa boda en concreto se hizo en el patio de la misma casa, la habitación donde yo y él íbamos a estar esa noche. Había un salón y luego fuera la gente estaba celebrando la comida, todo eso estaba ahí, y los bailes, nosotros ahí dentro. Cuando llega un momento, la gente continúa bailando y este señor intenta conmigo y no puede. Había una señora afuera preparada con una cuchilla. Entonces, la señora me abre y él penetra. Entonces, esa parte lo llamo la violación permitida, además porque cuando llamaron a ese señor había una celebración tan grande, unas por entregar una virgen, las otras por haber comprado una virgen, ¿no? Había dos familias estaban celebrando mientras yo estaba siendo violada aquella noche repetidamente, ¿no? Con una herida abierta. Y ahí creo que entré en una especie de shock. No quería hablar con nadie, entendieron la familia, así que me dieron otra habitación, porque seguramente no era la primera niña que haya pasado por eso. De hecho, escuchaba historias de niñas que se echaban gasolina y se prendían fuego. Esa noche le llamaban las niñas locas. Yo las entendí. Después de esa noche entendí por qué existían esas niñas, ¿no? Entonces dijeron, no, déjala, ya se le pasará, está asustada, es normal, ya se le pasará y cuando entrará en razón y volverá a ser tu mujer. Entonces tenía una habitación aparte. Durante ese tiempo que tenía una habitación aparte, mi odio aumentaba. Creo que mi enfado se multiplicó, ¿no? Y no quería salir de esa habitación, no hablaba con nadie. La herida se volvió, gran parte se volvió a cerrar. No tuve ni relación con ese hombre más. Y cada vez que intentaba, pues las señoras de su familia le paraban diciendo que si necesito más tiempo me tiene que dar más tiempo. Pero siempre con la esperanza todos que sí voy a ser su esposa. Y pasaron 2 meses y pico, creo, cuando me di cuenta que estaba embarazada. Voy a hacer una prueba y estoy embarazada. Y yo no quiero ese embarazo, pero no sé dónde ir. Y además, ¿quién le puedo decir que yo no quiero ese embarazo? Es un embarazo legal de un matrimonio. ¿Quién me va a entender o aceptar mi argumento que yo me siento violada? Ya. Nadie. Ya, nadie. Y encima en En tu absoluto. cultura que estaba todo eso permitido. Ni ahora ni antes, o sea, nunca, jamás eso iba a entrar en la cabeza de nadie. Entonces, era un poquito inocente también, porque hubo un momento que estaba deseando también que desapareciera, pero no desaparecía. No desaparecía, seguía creciendo. Y ya cuando aceptas, es decir, sí, hay un ser vivo dentro de mí y ese ser sigue vivo y no hay manera, o sea, no desaparece, no deja de mover, está vivo, ¿no? Es cuando yo empiezo a rezar. No me queda otra opción. Es decir, quiero que nazca un niño. Eso he leído, que querías, Sí. estabas empeñada en que fuera un niño, que fuera un niño, que fuera un niño.
¿Y por qué? ¿Eso tenía que ver con que tú tenías miedo de que fuera una niña porque no querías que pasara lo mismo o...? Porque los niños tenían una vida mucho más fácil, Sí, muchísimo más fácil. Yo no lo he tenido fácil. Traer una niña era traerla en ese mundo, claro, cuando nada era fácil. claro. En cierto modo está relacionado con lo que tú vivías, con el Totalmente. miedo a que una niña, tu hija, se enfrentara a eso. Tu hija, de hecho, tú siempre has sido rebelde, pero jamás te pronunciaste sobre la mutilación genital hasta que ella nació, ¿no? Por lo que No tengo me entendido. pronuncié, claro. Que ahí fue cuando Claro, montaste Safe a Girl, Safe a Generation. bueno, el parto es otra historia, es otro drama, no voy Claro. a entrar en eso. Pero cuando me dan la criatura y me dicen felicidades, es una niña, Tú dices, a mí mi hija no va a pasar por esto. ese día me quería morir. Lloré, pero no por mi dolor ni lo que me había pasado, sino es que no podía ni respirar por rabia, por enfado, Por miedo. ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser una niña? Y mirándola tan pequeña, tan indefensa, pues era, vale, pues esta es mía. Yo me digo a mí misma, esta es mía, ya sé que los hijos no nos pertenecen, ¿no? Sí. Yo me digo ese momento, esta es mía, y si es mía, pues yo decido sobre su vida. Y yo decido que nadie le va a tocar. Y así has hecho que tu generación sea la primera de tu familia que no La ha de mi sufrido niña, las prácticas. exactamente. Ahí empecé y como ya tenía otra categoría, otro nivel, ya era una mujer casada, se supone, madre también, ya había ciertos temas que podíamos hablar, ya podía hablar con la gente y ya no paraba de hablar. Decían, hay gente que decía, cada vez que ves, ya no habla nada más que Y eso. Me obsesioné con ello. ella que conoce tu historia, evidentemente, ¿qué opinión tiene sobre la mutilación genital femenina? Bueno, y también supongo que ha heredado tu espíritu luchador porque trabajas con ella en la organización. Desde que es madre de niñas también. De joven creo que como le pasaba a todos mis tres hijos, le molestaba mucho que hablara sobre estas cosas. Ahora tengo el apoyo máximo de los Era como tres. algo tabú al No, principio. no, era como cualquier joven. O sea, ¿por qué mi madre tiene que hablar de tanta intimidad, no? Ah, vale, de esto que te incomoda. Efectivamente, pero los dos otros son chicos y ella que es una luchadora, es una activista y, y además se pone ella misma como ejemplo, diciendo una primera generación salvada, ¿no? Hmm. Y sus hijas ya, esto es historia, esto es algo que le pasó a su abuela y ya no va a pasar en su vida, no lo van a conocer. Es que realmente es fuerte. Has hecho que tu hija sea el futuro. Totalmente. Y a Y que, de ahí viene el nombre también. claro, sí, Era de ahí viene claro, el nombre. salvas a una niña y Y salvas el salvas resto de toda una generación. generación, totalmente. ¿Y podrías explicar detalladamente a qué se dedica tu ONG? Pues la ONG se dedica en la erradicación de la mutilación genital femenina a través de la sensibilización, formaciones a diferentes entidades, o que sean públicas o privadas, tanto ONGs como de gobierno, ¿no? Especialmente las que trabajan directamente con la población migrada, ¿no? O solicitantes de asilo que vienen de países que practican la mutilación genital femenina, informarles de cómo detectar, cómo prevenir, cómo informar, ¿no? Porque hay leyes aquí, es nuestra manera de vida y cómo se ve, entonces toda esa información tienen que tenerlo. Como cuando empezamos no existían esas cosas, porque yo vine con una niña, nadie sabía mi intención, si yo quería mutilar o no, ¿no? Y nadie me habló de este tema, yo tranquilamente podía haber llevado a Hayat donde quiera, hubiera hecho, y nadie me había cuestionado, ¿no? Entonces pensé que era muy necesario también que se supiera aquí que ya había organizaciones trabajando en Cataluña, pero en Comunidad de Madrid no había ese tipo de trabajo. Y por otra experiencia también propia, que voy a ginecólogo aquí en Madrid y de repente me mira una y llama cuatro y todos me miran con una cara más blanca que tú. Me quedé mal, me sentí humillada, me sentí avergonzada y pensé a lo mejor, ahora entiendo, fue
respetándome, pero si respetas no me traes 4 personas más, ¿no? Entonces dije, bueno, pues tienen que saber cómo hablar con una persona si ven algo así. Que también empecé a hablar con ellos, empezamos a preparar formaciones con diferentes tipos es que es un de tema bastante delicado. Efectivamente, con médicos, policía, en trabajadoras sociales, colegio. A mí me llama una alumna que está trabajando en su tesis, que yo me siento con ella, porque cuando más personas sepan, mejor para mí. De hecho, yo estuve el año pasado estudiando en la Universidad de La Laguna Sí. y leyendo, informándome sobre ti, vi que alumnos de allí te hicieron un reportaje. Exacto. Yo me siento con alumnos de primaria, de bachiller, me he sentado con o sea, todo. ¿Por qué? Porque yo creo que, imagínate, tú hiciste un trabajo, lo escuchaste y hoy me estás entrevistando, sí. Porque te produjo interés. Sí, sí. Y mañana hablarás de ello. Claro. Entonces, y que cualquier manera cada vez de dar cuando voz, hay más gente que conozcan, más gente se implican, más gente investigan sobre ello, más somos las que somos conscientes de esa problemática. ¿Y crees que la ONG está cumpliendo con su labor de sensibilización? Estamos intentando, pero necesitamos pasta y no hay. Claro. ¿No os dan ningún tipo de apoyo económico? No, de hecho hemos hecho subvenciones. Hay uno de ellos que me hizo mucha gracia, del Estado, que nos decía proyecto aprobado pero no subvencionado. Entonces yo digo, bueno, yo necesito que me expliquen estas cosas porque no las entiendo. O sea, no sé cómo explicarlo. Tengo la sensación que incluso en las subvenciones hay discriminación. Nuestro trabajo habla por sí mismo. Llevamos 15 años trabajando y el trabajo de hormigas pequeñas, pero paso a paso, sin parar ni sin pausa, y sin pausa. Acabamos de empezar un proyecto en Kenia porque pensamos que es muy importante trabajar desde raíz del problema, y donde yo conozco es Kenia, donde hay una comunidad grande de somalí, pero aparte de eso los masáis, o sea, hay como 21 comunidades que practican la mutilación genital femenina. Aunque Kenia ha puesto mucho de su parte, pero la práctica sigue. Hay más medicalizaciones, hay gente que cruza las fronteras para ir donde no hay leyes, para seguir practicando. Entonces la gente no está convencida, y queremos conseguir ese abandono por ellas mismas, ¿no? Porque si no hay voluntad de abandono, no vamos a conseguir nada. Y ahí estamos intentando hacer. Y aquí, los trabajos que hemos hecho, acabamos de terminar un proyecto financiado por la Unión Europea que duró 2 años, donde hemos formado 7 agentes de cambio, formadoras, que ellas también han formado otros y siguen algunas trabajando no solo con nosotros, pero con otras ONGs, utilizando esa formación que hemos dado nosotros. Y seguimos apoyando a la comunidad que viene a través de, en búsqueda de trabajo, en clases de español, recomendaciones cuando tienen problemas de papeles, como ahora tenemos con un grupo club de lectura, porque ya han aprendido el español, estamos intentando leer libros con ellos, pero al mismo tiempo educándonos sobre la igualdad, violencia de género, feminismo, educando en cosas que no se habla tanto ahí de nuestros países de origen, ¿no? Entonces, nuestro trabajo es tan necesario como cualquier otra. Pero, pues eso, que creo que nos discriminan. ¿Y en España cómo crees que se trata el tema? ¿Crees que hay mucha gente que ignora lo que pasa? Porque en España... Sí, porque al principio era, bueno, esto pasa ahí, muy lejos. Pasa, claro, muy, muy lejano. Algo que nunca puede pasar. Y es lo que la visión global que le queremos dar también, porque tenemos que aceptar, admitir, y no podemos negar más, que España es un país multicultural. O sea, no sé cómo era hace 20 años, pero ahora mismo hay niñas negras, niñas marrones y blancas que son españolas. Por lo tanto, es parte de la sociedad, y España tenía que dar más visibilidad, hablar más de esto, poner más recursos para ese trabajo que están haciendo no solamente nuestra ONG, sino otras también.
Muchas veces has explicado que la mutilación genital femenina se aleja tanto de cuestiones como la religión y que realmente es una herramienta del control de sexualidad de la mujer. ¿Podrías Totalmente. explicar a qué te refieres cuando dices eso? Bueno, primero no tiene nada que ver con ninguna religión, es años antes de Cristo, por lo tanto ni Islam ni otro, pero claro, Que yo mucha gente siempre lo digo, justifica. las Como, religiones también se convirtieron en cómplices en ese sentido porque lo encontraron, la gente que estaba pegada, y no lo impidieron. Entonces cada uno lo metió en su religión como ha querido. Es algo del control sexual de la mujer. Los controles del cuerpo de la mujer no es algo nuevo, han existido toda la vida. Seguro que has leído o has visto alguna foto de las niñas chinas lo que hacían con sus pies, ¿no? Vendando para que sea cuando más pequeña, más, incluso deformando y causando muchísimos problemas a esas mujeres. O las mujeres jirafas, que suelen poner anillo detrás de uno hasta que el cuello se alargue, o lo que planchan los senos para que la niña no la vean como una mujer. Pues aquí en Europa también ha habido ese tipo de control sexual, sin ir más lejos. Creo que has oído también de ello, le ponían como bragas de hierro cuando el hombre se iba, que causaba unas infecciones horrorosas a las mujeres, ¿no? Y luego también la mutilación genital femenina existió en Europa, en la antigua Inglaterra, cortaban el clítoris de las niñas que se tocaban, ¿no? Para tocarse, para curar la histeria, para corregir. Tenían miles de excusas para hacerlo. Esa forma de cortar las niñas, que era una mutilación genital femenina, llegó hasta en Estados Unidos. Y en Estados Unidos la última clínica que practicaba ese tipo se cerró en 1989, hace nada, 30 y picos años, ¿vale? Me consta casos que todavía siguen ahí, y no estoy hablando de la comunidad negra. Por lo tanto, era algo más global. De hecho, la palabra infibulación viene de la palabra italiana, era italiano o romano, de infibula. No me hagas caso sobre eso, pero puedes investigarlo. Infibula, que grapaban los labios de las esclavas para que no tuvieran relación con los amos. Y eso, la infibulación viene de ahí, ¿no? Esto es, en una manera global, la humanidad ha intentado muchas maneras controlar la sexualidad de la mujer, independientemente del continente que estamos, la religión que creemos o color de piel que tenemos. Estos pues siguen haciendo de esta manera también, porque en una reunión hace poco que estuve en Kenia con mujeres, siempre preguntándome por qué la mutilación genital femenina no se acaba, por qué, después que hemos hablado de todo sobre la mutilación genital femenina, por qué esas madres siguen empeñando en mutilar a sus hijas. Una de ellos me dijo, no, la mayoría de los hombres no les gusta a las mujeres que no son mutiladas. ¿Por qué? Porque como los hombres tienen estaba hablando de sus hombres, supongo, no tienen tanto aguante a la hora de tener relación en la cama, y no quieren que la mujer tenga, o sea, que sea tan sexualmente activa, ¿no? Entonces quiere que él sí, que pueda, pero que ella no tenga ningún disfrute, porque si no, él no puede no puede saciarla. Es lo que me dijeron. Cortarle el placer, que sea fiel, que sea virgen. ¿Quién quiere la fidelidad? ¿Quién quiere la virginidad? Es una cuestión de género, entonces, podría decirse. Totalmente. ¿Quién es esa persona que está buscando virginidad, no? Como hacen estos de reconstrucción de himen, casi lo llamo himen, en construcción de himen, para demostrar que son vírgenes, porque es cuando la van a ver, o sea, le van a querer más, porque esa persona, cuando no ves a la mujer como un ser humano, sino le ves como un objeto, y si no es virgen, está usado, ya no vale, no tiene el mismo valor. Es como vender un coche nuevo, el coche de segunda mano o ropa de segunda mano. Entonces esa es la visión que tiene
a nivel mundial de la mujer. Ya. ¿Y las mujeres que sufrís este tipo de prácticas, consideras que son valoradas socialmente más allá del matrimonio entonces? ¿Cómo? Estas mujeres que son pues básicamente objetos, Sí. más allá del matrimonio socialmente entonces no son valoradas, no son nada. Hombre, claro, o sea, si la razón de la existencia de una mujer es que llegue a una cierta edad, que se case, y cuando se case no solamente case, que sea productiva y que tenga hijos, y si no cumples con esas, ¿para qué sirves? Ya. ¿Para qué sirves si no cumples con eso? ¿Y en Kenia ahora mismo cómo está el tema? Porque ya en 2022 sigue la Pues cosa la mutilación prácticamente genital igual. femenina sigue, lo del tema de mujer y hombre, pues ahí estamos. Kenia ha apoyado muchísimo la educación de las niñas, pero la educación gratuita es solo en primaria y secundaria cuando llega y hay una cuestión de economía, pues las familias prefieren que siga el niño que la niña, ¿no? Debería haber más becas, ¿no? Para que esas por lo menos, que sea obligado a hacer instituto, ¿no? En los estudios. Actualmente Sebagal está becando 2 niñas que están en su tercer año de instituto. Nos cuesta cada niña, nos cuesta 500 al año, 500 euros solo al año. Están en su tercer año en el instituto y fue que terminaron primaria, iban al instituto, pero la familia no tenía dinero y la otra opción para esas niñas con 11 y 12 años era casarse, ser la tercera mujer de un señor. Nos avisaron, nos intervenimos y matriculamos a las niñas, están en la tercera de cada uno. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo conseguimos ese dinero? Pues gracias a nuestros socios que tenemos. Ojalá se puedan sumar más personas para hacer ese tipo de cosas posible, que podemos reaccionar cuando tengamos un caso para mantener esa casa. Y venta de calendarios, también vendemos calendarios. Cualquier cosa que dé Cualquier visibilidad. cosa, claro, y invitamos iniciativas de personas que dicen, porque hay gente que organiza cosas al año y donan ese dinero. Entonces, también invitamos a las iniciativas de las personas que puedan ayudar. Si no tenemos subvenciones, dinero hay que sacarlo por otra parte. Yo siempre digo, las asociaciones son mendigos con licencia, entonces no tengo vergüenza en pedir. Queda mucho por hacer realmente, pero dentro de lo que ya se está haciendo, falta mucho todavía. ¿Qué medidas tú crees que necesitaríamos todavía para erradicar por completo esta práctica? La educación podría ser una de ellas, sobre todo. Totalmente, empoderar, en trabajar con esas comunidades, o sea, trabajar directamente con esas comunidades en el terreno, porque las que están aquí, la mayoría ya saben que no pueden hacerlo, aunque ha habido casos que han salido en las noticias y todo, pero la mayoría saben que le pueden meter en la cárcel si pasa eso. Entonces hay que conseguir el abandono desde el raíz. ¿Y cómo se hace? Pues educando, es un trabajo, o sea, tiene que estar metido en todas partes, la educación en el colegio, en las universidades, pero tanto ahí como aquí, esa información. Lo tienen que ver y leer, tienen que estar, como se dice aquí, hasta en la sopa, entenderlo, comprenderlo y aceptarlo, porque no me vale con que me saques una ley y no hay ningún seguimiento. En un país como Kenia, donde la salud cuesta dinero, por lo tanto, ni siquiera voy a llevar a mi niña a pediatra. La gente va al médico cuando son muy enfermos, porque todo se ha privatizado, es privado. Espero que España no entre en ese error. Es horrible cuando no puedes ir al médico para una revisión. Entonces, ¿cómo van a controlar esas niñas entonces si no le ve una pediatra? No existe ese control. En el gobierno ha quedado bien diciendo que está prohibido, pero se está haciendo y se está medicalizando, se está enriqueciendo. Centro clínicas, porque la gente paga dinero para que mutilen a sus hijas. Y para terminar ya, si tuvieras que decirle algo a niñas que estén pasando por esto, ¿qué le dirías? O incluso a tu yo del pasado que sufrió
esto. Que a las niñas se diría que no se callen, que hablen con su profesora, sí, que hablen con las profesoras si tienen miedo de las vacaciones ir y que pase eso, que hablen con su profesora, que hablen con su vecina si están de vacaciones, con la amiga del colegio, pero que hablen, que busquen ayuda, que aquí lo pueden tener, se le puede proteger y no pasa nada, pero que hablen, porque lo que se le van a hacer no está bien. Por mucho que la familia le diga que es lo correcto, es un daño que le van a hacer permanente. Entonces, que hablen de ello y que busquen ayuda. Pues ya está. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un Gracias a placer. vosotros por el espacio.